Bueno, el jueves en el podcast, y les invito a tomar un segundo de decirles que los jueves a las 9 de la mañana nos estamos conectando y el pastor Idier y su servidor para hablar sobre temas que tienen que ver con sabiduría, que tienen que ver con nuestra vida diaria. Y en este podcast del jueves hablamos sobre la filosofía con el enfoque de la tabula rasa. Y si no saben lo que es eso, vayan a mirar el video. Ahora, con nuestro texto el día de hoy, veo cómo Dios en su palabra desea comunicar algo importante para la iglesia, mirando el contexto de la semana y lo que tomamos el tiempo de venir y contemplar. Pero empiezo por decir que en la iglesia cristiana universal, se ha infiltrado lo que la palabra de Dios vino en su contexto original, advirtiéndonos tener cuidado con el pensamiento humano. Tener cuidado con el pensamiento humano. Porque el pensamiento humano está errado, está caído. El hombre natural, el hombre sabio en su propio entendimiento, es un hombre que está en la muerte, es un hombre muerto en su filosofía, y uso la palabra filosofía hueca. No entiende quién es Dios, no entiende qué es la vida, y no entiende lo que va a suceder después de la vida. Por lo tanto, llega a dos conclusiones concernientes a esto. El primero es que el hombre natural o el hombre filósofo o sabio excluye a Dios, lo excluye, no creyendo que Él existe y que todo lo que el ser humano tiene es su propio entendimiento, y se inclina a su propio entendimiento en su propia vida y sus propios resultados. Y el segundo sí incluye a Dios, sí incluye a Dios, sí hay una filosofía que dice sí hay un ser supremo, pero viene a limitar el poder de Dios y piensa que Él puede hacer sus propias decisiones con sus propios pensamientos. Entonces ahí está limitado, limita a Dios y está limitado en su pensamiento, y eso trae un pensamiento pecaminoso con una conclusión que el hombre puede ser igual a Dios, que puede ser decisiones al mismo nivel que Dios. De ahí se deriva toda clase de pensamiento, toda clase de pensamiento de moral corrompido, porque la naturaleza del ser humano está corrompido. La moralidad del mundo se ve bien, la moralidad del mundo se ve bien, se siente bien, tienen buenas cosas morales, pero esa moralidad no le agrada a Dios. El hombre está bien pensado cómo vive su vida, pero no le agrada a Dios, porque al fin de todo el pensamiento humano desnudo se pone en una posición no a los pies de su creador, sino a un lado de él, y en otros casos queriendo poner su trono encima de Dios. Como cristianos sabemos que el único digno de estar a un lado de Dios el Padre es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es sabiduría. En nuestro ser hay un anhelo de conocer, algún deseo de entender quién somos, cómo vivir, dónde andamos. ¿Se dan cuenta de todas las corrientes de pensamientos, de filosofía, psicología y las religiones que existen? Muchas religiones. Y se entiende que hay grandes pensadores en la historia, hay grandes hombres filósofos que podemos marcar en el pasado, que han pensado muy bien qué es la vida, qué es el ser humano y su razonamiento. Pensadores que los escuchas y dices, tiene una razón, lo que está diciendo tiene sentido, una perspectiva horizontal, mundial, terrenal. Esa sabiduría se ha desglosado, y precisamente tenemos tantas ramas de filosofía. Cada área de la vida tiene una rama de pensar. El hombre piensa muy bien lo que es la vida y todo lo que conlleva la vida. Hay pensamiento tradicional, y lo tradicional ha cambiado con el conocimiento moderno. Hay ramas especiales de pensamiento. Toda actividad, movimiento diario humano tiene una filosofía. No nos podemos mover en este mundo sin pensar
las reglas y las cosas que gobiernan este mundo. Este mundo está gobernado por pensamientos filosóficos. Hermanos, estamos aquí porque nosotros necesitamos sabiduría. Necesitamos sabiduría para vivir nuestras vidas, porque esta es la realidad. La realidad es, afuera de aquí, afuera de la fraternidad de los santos, afuera del domingo de adoración, de la predicación de la palabra de Dios, tenemos una semana bombardeado con la sabiduría que el mundo ha abrazado y que practica a lo diario, todos los días. Y la palabra de Dios nos dice que necesitamos sabiduría. Debemos anhelar la sabiduría. ¿Quién quiere sabiduría? Todos deben levantar la mano. Yo deseo sabiduría. Yo necesito que saber cómo vivir mi vida. A mis 46 años de edad, yo necesito que saber cómo vivir mi vida. Todavía tengo tiempo, todavía me siento joven. Todavía soy joven. Todos deberían levantar la mano. No, lo que tenemos aquí es entender, necesitamos saber qué es la vida, cómo vivir nuestra vida. Piensa esto, cuando la palabra necio y cristiano se presenten en una sola oración, cuando tenemos esas dos palabras, cristiano y necio, debe ser que el cristiano es sabio. Debe ser que el cristiano es sabio porque dice Dios existe y gobierna mi vida. Y el necio dice que Dios no existe. Las decisiones que un cristiano toma en la vida deben ser decisiones sabias y no necias. Debe ser. Nadie quiere ser percibido como un necio. Nadie quiere eso. Nadie quiere que alguien más venga y le diga la decisión que estás tomando está equivocada. Nadie quiere eso. Se va a justificar, se va a proteger. Pero lamentablemente la sabiduría que nos importa suele ser la sabiduría equivocada. Sí, déjenme decirles, hermanos, sin la palabra de Dios, piensen las decisiones que toman a diario, que no incluye la palabra de Dios. Y son decisiones que no glorifiquen a Dios y que están ahí al borde de ser decisiones necias, para no ser muy ofensivo. Pero ustedes rellenan los huecos ahí. Hay muchas cosas que nos preocupamos por, que no son muy sabios de estar preocupando y pensando en cómo nos vemos. Nos preocupamos por la percepción que la gente tiene de nosotros, tanto que viene a traer vergüenza de quién somos. No debe ser así, porque el apóstol Pablo dijo muy claro, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pero es la pregunta, ¿nos importa lo que Dios piensa de nosotros? ¿Nos importa lo que Dios piensa de nosotros? ¿Nos importa no ser necios con respecto a Dios? Santiago nos va a señalar que con frecuencia estamos buscando la sabiduría equivocada. La sabiduría equivocada. Hay un pensar que dice, ahora va hablando del pensar humano, ¿no? La filosofía. No importa lo que la gente piensa de mí, nadie me puede juzgar. Esa es la filosofía, ese es un pensar humano en la sociedad. Y si nosotros cristianos nos inclinamos a esto, necesitamos que decir esto. Sí importa lo que la gente piensa de mí. Sí importa. Sí importa. Si la gente piensa de mí, aunque quiera o no, van a pensar de mí. Van a hablar de mí. Porque estamos diciendo que es una sabiduría. Todo lo contrario de lo que ellos están viviendo. Si estamos nombrados y nos damos a conocer como cristianos, la gente va a hablar de nosotros. Y lo que piensa de nosotros. Y debe preocuparnos. ¿Por qué? Porque cuando piensan en mí, deben pensar en Cristo. Deben pensar en Cristo. Deben hacerlo. Porque esa es la sabiduría de lo alto. Es la sabiduría que Dios nos da. Déjenos contemplar como Santiago presenta la sabiduría que glorifica a Dios y que guía al cristiano en su peregrinación aquí en la tierra. Esa es sabiduría. Aferrándose a este mundo, en lo que yo puedo lograr, tira esas cosas a un lado y mira que yo no me soy de pasar de aquí.
Y yo quiero que la gente vean donde yo voy, porque yo deseo que la gente, porque no soy egoísta, yo deseo que la gente también vaya donde yo voy, porque es un lugar precioso, la presencia del Creador, el dador de la sabiduría verdadera. Entonces déjenos contemplar esto en 3 puntos. El primero, la sabiduría revelada, el versículo 13, la sabiduría humana, versículos 14 al 16, y la sabiduría divina, 17 al 18. Esos son los 3 puntos que vamos a ver. Y nomás para darles a saber que eso es lo que Santiago está diciendo. Ese es el punto de él. Está el punto, y esto apunta a Cristo. Aquí Juan Carlos Ceballos, en su comentario bíblico, Mundo Hispano, consciente del contexto de Santiago, viene y dice esto: el propósito final de Santiago es señalar la sabiduría de lo alto y animar a sus oyentes a vivir en ella. El centro y el eje de la epístola está en el pasaje 13 al 18, el del capítulo 3. En ello Santiago descubre la verdad esencial del cristianismo: vivir cada día en la sabiduría que viene de Dios. Las comunidades a quienes dirige su carta, sin duda, espejo de la propia comunidad que Santiago pastoreaba en Jerusalén. Necesitaban escuchar de su pastor y maestro de la enseñanza que corrige sus vidas para llevarlos a una correcta relación, autor y dador de toda sabiduría con Dios. Es lo que hace la sabiduría. Nos pone en la relación correcta de nuestro Salvador. Mira el versículo 13. Dice, empieza con una pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? ¿Quién es sabio y tiene entendimiento? Entendido entre ustedes. ¿Tiene sabiduría y entendimiento? A esas preguntas. ¿Tienen ustedes sabiduría y entendimiento? La gente no puede simplemente pensar que tiene sabiduría. La sabiduría debe mostrarse en acción, porque sigue diciendo que muestra por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces aquí lo que está diciendo, la sabiduría se muestra en acción. En acción. La evidencia de la sabiduría humilde y mansa se muestra en la buena conducta. La buena conducta. Para exponer el punto más claramente, probamos que la sabiduría se muestra con nuestras acciones. Santiago nos pide que evaluemos quién no solo sabe lo que es lo correcto, sino también practica lo que es correcto. La buena conducta es el resultado inevitable de la verdadera sabiduría. La sabiduría se revela por la forma en que uno vive su vida. No solo debemos tener buena conducta, sino que debemos practicar esta buena conducta ¿con qué? Mansedumbre. Esa es la palabra en ese texto que sobresale. Mansedumbre. Es palabra clave de nuestra conducta. Mansedumbre. Porque yo les puedo decir, tengan buena conducta, y pensar es, bueno, no tengo pelo, pero si tenía pelo, peinado bien, bañado bien, exteriormente presentable. Pero mansedumbre es la palabra clave. Tiene que ver con algo interior. Vines, el diccionario Vines viene y dice eso concerniente a esta palabra. Dice, en su utilización en las escrituras, como se usa en las escrituras, donde tiene un significado más pleno y profundo que en los escritos griegos seculares. Hasta un mansedumbre, que es una palabra secular, que se puede usar así, tiene una profundidad espiritual, que es más allá de nomás mansedumbre. Consiste, dice, y aquí va la definición, consiste no solo en el comportamiento externo de la persona, ni tampoco en sus relaciones con sus semejantes. Tampoco se trata meramente de su disposición natural. Más bien es una obra efectuada en el alma. En el alma. Y se ejerce en primer lugar y ante todo para con Dios. Para con Dios. Es aquella disposición de espíritu con la que aceptamos sus tratos
con nosotros como buenos. Y por eso, sin discutirlos ni resistirlos, ese término está estrechamente relacionado con la palabra humildad. Y miren conmigo, Efesios 4:2. Efesios 4:2. Efesios 4:2 lo tiene aquí en este orden. Dice, quien vive con toda humildad. Ahí está primero. Humildad y mansedumbre. Y con paciencia soportándonos unos a otros en amor. La humildad y la mansedumbre son necesarias para soportarnos. Esa es sabiduría. Colosenses 3:12. Colosenses 3:12. Dice, entonces ustedes como escogidos de Dios, Colosenses 3:12, entonces ustedes como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de tierna compasión, bondad, humildad, y ahí va de nuevo, mansedumbre y paciencia. Es una palabra entre sí que se puede mirar como un sinónimo, pero en sí es algo que está en nuestra alma, lo más profundo. Entonces, por lo tanto, la traducción de la palabra humildad está ahí para explicar el concepto. Pero sin embargo, la humildad no es todo lo que lo describe. Y en el griego clásico, la palabra se usaba para personas amables y apacibles. Además, cuando esta palabra se usaba en las cosas, significa, en unas traducciones lo tiene, gentileza. Es mansedumbre, gentileza. Fíjate nomás. Y eso se usaba para una voz con gentileza o un animal con gentileza. Por lo tanto, algunas traducciones usan la palabra mansedumbre. Fíjense esto. La palabra incluso se usa de un caballo que había sido domado. Ayer estaba en la oficina y iba rumbo a la casa y le estaba contando al hermano Didier. Había un montón de caballos. La evidencia está ahí en las calles, plasmado en el asfalto, en donde usaron el baño los caballos. Pero estaban todos ahí los caballos. Y la única forma era pasar por los caballos. Y yo pasaba atrás de los caballos, miraba el caballo mirándome de lado y dije, en cualquier momento me va a tirar una patada ese caballo. Es lo que yo pensaba. Me va a tirar una patada. Y había otro, me va a tirar esa patada. Se miraban como querían tirar patadas. En una confusión el animal puede venir y reaccionar así. Y yo he mirado videos, una patada a un caballo y cómo el hombre va volando. Así me miraba, honestamente. Entonces ahí, pero fíjense nomás. Hablando de ese caballo, no me pateó. ¿Por qué? Porque está domado. Está domado. Y entonces aquí los griegos dijeron que la palabra significaba esto: poder bajo control. Ese caballo no me pateó porque estaba bajo control. Bajo control. Poder bajo control. Así que necesitamos unir esas ideas cuando pensamos en la mansedumbre. Y probablemente por eso algunas traducciones simplemente usan la palabra mansedumbre o de gentileza, pero es igual, lleva la idea de humildad, gentileza, mansedumbre, pero no debilidad. No debilidad. Ese caballo tenía un jinete encima de él y podía con otro y podía correr, pero estaba bajo control. Más bien el poder y la fuerza existen, pero están puestos bajo control. La humildad, la mansedumbre, la gentileza provienen del hecho de que el poder ha sido puesto bajo control. Sus emociones bajo control. Sus vidas bajo control. Las decisiones que toman deben ser bajo control. Deben ser. No hay, aquí miran la definición de lo que significa estamos bajo control. Regresando al versículo 13. ¿Quién está bien entendido entre ustedes que muestra por su buena conducta sus obras en qué? En sabia mansedumbre. Interesante, usó la palabra sabia ahí. Mostramos nuestra buena conducta con la actitud y mansedumbre que se deriva del poder puesto bajo control. El escritor de Proverbios, miren lo que dice Proverbios 11:2. Yo les voy a leer, pero lo pueden apuntar o lo pueden pensar o lo pueden buscar. Pero Proverbios 11:2 viene y dice esto: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra.
Pero la sabiduría está con los humildes. Están los que tienen bajo control, en los que reconocen su posición. Reconocen su posición. Santiago realmente nos está desafiando aquí. Porque tenemos una posición delante de Dios. Cristiano, entiende esto. Tienen autoridad. Tienen una autoridad espiritual. Ustedes pueden venir a decir a una persona que no es sabia en sus decisiones y decirle, no es, lo que estás diciendo no es correcto. Porque Dios dice en su palabra, sea cristiano o no sea cristiano. De igual forma lo que se pueden hablar, nadie es un pecador, va al infierno. Y mostrarse que no tienen bajo control su entendimiento. Entonces el desafío está aquí. Nuestra relación con Dios se revela por la vida que vivimos. La vida que vivimos. Dase cuenta, cristiano, que su manera de pensar está entrelazada con su fe. Y sus acciones que están basadas en sus pensamientos pueden ser expresados y vividos en orgullo o con humildad. En orgullo o con humildad. Déjenme decirles, si Cristo no está enfrente de sus vidas, la humildad no está presente. Así como las obras que muestran qué tipo de fe tenemos, Santiago capítulo 2, hablando, muéstrame tu fe por tus obras. Aquí también las obras muestran qué tipo de sabiduría tenemos. Lo muestra. Decisiones que tomamos. Santiago va a mostrar este punto completamente en los últimos los dos puntos que siguen. La sabiduría humana y la sabiduría divina. Pero una cosa que queda claro aquí. La fe que tenemos debe ser mostrado qué tipo de sabiduría practicamos. Debe ser. A esta es una definición aquí espiritual. Y si mostramos nuestras obras por la fe que tenemos, igualmente lo que pensamos, cómo actuamos sobre ese pensar, también muestran dónde estamos. Si tenemos una sabiduría humana o tenemos una sabiduría divina. Vamos a mirar esa sabiduría humana, el 14 al 16. Santiago comienza mostrando cómo es la sabiduría equivocada. Dice: pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mienten así contra la verdad. Esta sabiduría no es lo que viene de lo alto, sino que es terrenal, natural, diabólica. Porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Si una persona tiene celos, ahora lo que es celos, o sea, yo no tengo celos, ser sabio, no digan eso. Vean mirando la definición de celo. Vean mirándolo. Si salen de aquí, vean mirando, porque no lo voy a desglosar porque como le dije a mi esposa en la casa, yo puedo tardar 6 meses nomás mirando estos textos. Pero ¿qué dice? Porque las definiciones están mucha sabiduría, hay mucha sabiduría aquí, hay mucha. Si una persona tiene celos, ambición personal, arrogancia, que es egoísmo, vanagloria, en el corazón, esa persona está viviendo ¿qué? Una mentira. Mira el texto, el 14 lo está diciendo. Mira el texto. El texto dice que está contra la verdad. Contra la verdad. Esa sabiduría está contra la verdad. Están mintiendo contra la verdad. Piénsalo. Si uno afirma ser sabio, pero está viviendo de una manera que niega lo que dice, está contra la verdad de Dios. Actúa con celos, envidia, ambición personal y arrogancia, mostrando que no tiene la sabiduría de Dios. Interesante es que está hablando cristianos aquí. Interesante que esta carta no está escrita a filósofos y doctores, y está hablando a gente común, cristianos. Eso es muy importante. En la conclusión vamos a ver por qué. Pero la descripción del versículo 14 va en contra el significado de mansedumbre. Va en contra, totalmente en contra. La mansedumbre encontrada en Cristo, la sabiduría debe ser demostrada no solo a través de la conducta, sino también a través de la humildad que muestra a ejercer la sabiduría.
La sabiduría es entendimiento puesto bajo control, es entendimiento. Es un pensar, prudencia, antes de actuar voy a pensar muy bien. Porque en nombre de Cristo, pues se levantaba en alto y ese es mi deber, ese es mi anhelo. O puedo venir y hacer una decisión que ofende a nuestro rey. Pero aquí dice, ¿de dónde vienen los celos amargos? ¿De dónde vienen? Ambición personal y arrogancia. ¿De dónde viene? El texto dice que el corazón. Lo que dice el corazón, ahí lo dice, pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, proviene de tener un sentido de ¿qué? De la importancia propia o propia importancia. Esta actitud proviene de creer que debemos enfocarnos en nuestros propios intereses. En mi corazón, lo que yo deseo, esa actitud proviene de ver a otros recibir lo que creemos que debemos atender nosotros, o lo que la sociedad viene y dice, debes anhelarlo a todo costo. De lo que es la sabiduría mundana dice, me voy a cuidar a mí mismo, es mi cuerpo, yo decido lo que yo quiero con él, es lo que yo deseo, merezco esto, exijo aquello, exijo respeto, merezco atención. Darse cuenta. Negocios de empeño. Negocios de empeño. Negocios de crédito. Puestos de lotería sobreabundan en la sociedad por el pensamiento de este mundo. De tenerlo ahorita porque lo merezco. Que otros vean que soy exitoso. Que todos otros lo vean. Que vean que el plan que tiene la filosofía de ese mundo funciona. Así como el mundo enseña y pensar y actuar, Santiago condena tal forma de pensar. Lo está condenando. Lo está diciendo, es lo que está en el corazón. ¿Quién está en su corazón? Cristo. Es Cristo. Santiago dice que esta sabiduría no es de lo alto, sino que es terrenal, no espiritual, sino diabólico, demoníaco, que es igual a un espíritu malvado. De siendo como Satanás mismo. Ese pensar. Cuando actuamos y pensamos así, estamos actuando como si fuéramos personas de este mundo, adoradores de Satanás, no de Jesucristo. Ya no estamos pensando piadosamente. Hemos limitado nuestra visión y pensamiento a las cosas de esta tierra. Estamos ignorando las riquezas del cielo, lo que yo tengo en Cristo, lo que me espera, lo que puede ser mi vida. Satisfacción completa. Satisfacción. No estamos pensando en lo que siendo piadosos. No estamos pensando, estamos ignorando todo lo que es bueno, lo que es real para el cristiano. Y simplemente estamos pensando en las cosas temporales. Recuerden, yo les dije, somos peregrinos. Pero su mirada está tan puesta sobre lo terrenal, lo ahorita. Además, Santiago llama a esta sabiduría no espiritual. No estamos actuando pensando espiritualmente, sino naturalmente. Estamos pensando en la filosofía humana, en el pensamiento humano. Pablo usó un lenguaje similar para condenar esto. Miren conmigo Romanos 8:7. Romanos 8:7. Romanos 8:7. Romanos 8:7, ¿qué es lo que dice? Dice, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no está sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Ni siquiera puede hacerlo. Pablo dice también, mira 1 Corintios 3, 1 al 4. Aquí el apóstol Pablo viene, mira la sabiduría en Cristo. Ya tanto tiempo en el Evangelio, ya tanto tiempo, ya confesaron a Cristo, ya están diciendo somos cristianos. Y dice aquí,
El 3.1, 1 Corintios 3.1 dice: así que, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no podían recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía son carnales. Pues habiendo celos y discusiones entre ustedes, no son carnales y andan como hombres del mundo. Porque, aunque hasta ahí, hombres del mundo, están comportándose como hombres del mundo. Fíjate nomás lo que está diciendo aquí. No estás viendo la vida a través de los estándares de Dios, sino los estándares mundanos y no espirituales. Yo creo que aquí, hermanos, han recibido comida sólida, han recibido discipulados sólidos, conocimiento de lo alto, con el anhelo de los pastores que vean que crezcan en el Evangelio. Y la pregunta es, ¿qué porcentaje de esa sabiduría han puesto en práctica? Piensa. Finalmente Santiago llama a esa sabiduría mundana diabólica. ¿Qué declaración? ¿Qué declaración? ¿Qué palabra fuerte está diciendo Santiago aquí a la congregación donde él enseñaba? ¿Piensas que eres de Dios cuando actúas así? No eres de Dios. Ese pensamiento no es de Dios, lo que está diciendo. No eres de Dios. Eres demoníaco, eres del diablo, no de Dios. No de Dios. Cristiano, cuando algo se presenta, y esa es aquí una advertencia, algo que les digo, con una respuesta retórica: ¿eres de Dios o eres de Satanás? Si eres cristiano, tu nombre lo dice todo. Pero piensa en esto: cristiano, cuando algo se presenta más importante de que es la santidad de Dios, lo que es el diseño de Dios para la familia, su palabra, su iglesia, la vida cotidiana en Cristo, todo lo que es dado por Dios, deja de engañarte a ti mismo, deja de mentirte a ti mismo. ¿Estamos entendiendo el punto importante aquí? La sabiduría de Dios no es la sabiduría del mundo. La sabiduría de Dios no se parece en nada de la sabiduría que viene de esta tierra. En versículo 16, mira conmigo, el 16 dice: porque donde hay celos y ambición personal, ahí hay confusión y toda cosa mala. Santiago está describiendo que el resultado de esa sabiduría mundana, cuando tenemos los celos amargos, ambición personal y la arrogancia, que es algo que necesitan que indagar en sus corazones, a ver si hay una pizca de esos tres definiciones en su vida, necesitan que examinarlo. Entonces, si hay algo ahí, ¿sabes lo que el resultado, el fruto de eso es? ¿Qué es? ¿Qué dice? Hay desorden y toda práctica mala. Un sinónimo de toda práctica vil. Y necesita que verlo así. Necesita que verlo así. ¿Estamos viendo la verdad de esta enseñanza? ¿Lo están mirando? A medida que el mundo rechaza el Evangelio, habrá un aumento del desorden y toda práctica vil. Ya estamos en eso. La sabiduría humana ya está, es una ola, no se puede parar. Y está, y la agua ya está hasta aquí. Y ese pensamiento está regado en la sociedad. Y hay cristianos, voy a decir, en el cuerpo universal de Cristo, hay cristianos que abrazan estas mentiras, porque no son verdades. Se han infiltrado en la iglesia. Lo que hablamos, sí, es lo que hablamos el jueves. Se han infiltrado muchos pensamientos que son antibíblicos, que son anticristianos, y el cristiano abrazándolos. Están mintiendo contra la verdad. Es práctica, hay confusión, si hay desorden en la vida, es porque es precisamente esto.
porque no han visto realmente esas definiciones y cómo han infiltrado en la vida, porque los temas sociales y la práctica dentro de la sociedad, que es el aborto, la igualdad de género, el deseo de destruir el diseño familiar que el cristiano tiene, le está siendo atacado de literalmente, y no estoy exagerando, pero literalmente quieren quitar el nombre de Dios del medio de la sociedad. Y no tengo duda que hay iglesias que van a abrazar eso. Sinagogas de Satanás lo van a abrazar. Y lo más feo es que van a tener nombre cristiano. Esa es la realidad. Todos esos temas están tocando a la puerta de la iglesia. Todos. Y hay iglesias que han aceptado esas prácticas y lo han justificado. Iglesias que tienen nombre de cristiano que en realidad deben quitarlo, porque es evidente que esta sociedad está rechazando el evangelio, la sabiduría que viene de las escrituras, y ha cambiado el evangelio por una filosofía humana y lo ha puesto estampado cristiano. Por eso dije examinar sus corazones. Porque si están esas decisiones donde hay confusión y cosas malas, es porque es sabiduría del mundo, es sabiduría humana, y lamentablemente quizás ya la han abrazado. En el futuro, la nueva rama de la filosofía humana va a ser una filosofía de la persecución contra la iglesia. Una nueva era, una nueva persecución. Y les puedo decir, ya empezó. Les puedo decir, ya empezó. Y lo que quiero decir con eso es que si aceptan el aborto, el igual de género, el transgénero, cambiando la definición original y verdadera de la familia, según el pensamiento moderno de este mundo, nos vamos a ser más civilizados, más sabios. Rechazar a Dios no nos hace más sabios, no nos hace más civilizados, como afirman los expertos y la filosofía. Rechazar a Dios hace que seamos más desordenados y más malvados, más depravados. Porque delante de Dios todo hombre es depravado, pero delante de los ojos. Lo he compartido con mi hermano. En mi tiempo los tatuajes y marihuana era lo máximo rebeldía. Ahora es la norma. Es la norma. La generación, los bebés que están llorando aquí ahorita, los chiquitos, el que van a nacer, se están topando con la generación Sodoma y Gomorra. Se están topando. Cristianos, no hay tiempo de venir y buscar esa ambición personal. Debe ser ambicioso por Cristo y sus vidas deben mostrar quién es Él. La sabiduría humana, su pensamiento está sobre nosotros. Nuestra sociedad y nuestra relación simplemente se vuelven más destructivas a medida que nos enfocamos en nosotros mismos y no nos enfocamos en Dios. Hacen decisiones realmente confunden. ¿Cómo eres cristiano y estás haciendo eso en tu vida? Trae confusión a nuestra vida y cómo nos conducimos en este mundo. Y sobre todo nos mentimos a nosotros mismos cuando no ponemos a Cristo en primer lugar. Esa es la realidad. En otra forma permanecen egoístas, se permanecen con vanagloria, se permanecen en celos, mirando que el otro tiene, quieres competir. Hay muchas formas, como digo, usted necesita que mirar esas definiciones y ver cómo está en sus vidas, porque está hablando a la iglesia cristiana. Es lo que me sacude a mí, es lo que me llama la atención a mí. Pero gracias a Dios, esa es mala noticia, pero la buena noticia se encuentra en Cristo. La buena noticia se encuentra en la sabiduría divina. El 17 y el 18 dice: en todo lo que Él dijo, de la confusión y toda cosa mala y todo lo que está mal con la sabiduría humana, dice, pero borra todo lo demás. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente,
llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía, y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago nos va a describir varias características aquí, que nos pondrá a prueba a ver si tenemos la sabiduría que viene de lo alto. La primera característica por encima de todo es la pureza. Es la pureza. La vida pura es claramente una vida que es obediente a la sabiduría divina. Si practicas lo que Cristo te dice, lo que la Escritura viene y dice, sé santo porque yo soy santo, es sabiduría en sí. Es sabiduría en sí. Hacen las preguntas correctas. Y lo que sucede aquí es que no nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Y no podemos hacer eso. Si pensamos que tenemos sabiduría y entendimiento, pero estamos viviendo una vida impura, es mentira. Está practicando la mentira. No tienes sabiduría. No tienes entendimiento. Además, ¿por qué la gente debe escuchar la sabiduría de las personas que llevan vidas impuras? ¿Por qué? Es necesario escuchar sus instrucciones. Hablando al cristiano. Y ustedes tienen un mensaje. Y una vida pura debe ser mostrada en sabiduría piadosa y espiritual. Deben mostrar que su entendimiento es más allá de la sabiduría humana. Debe ser. La gente debe escuchar. Si la gente no está escuchando, no lo están viendo. Examina eso porque no lo están escuchando. Examinan eso. El versículo 17 es interesante. Dice pacífica, amable, condescendiente, que es abierto a la razón. Es abierto a la razón. Estas tres características describen la disposición del sabio. Lo entiende, lo piensa. Viene y mira lo que sí, Dios tiene la razón. Es lo que debe decir el cristiano. Dios sí tiene la razón. Eso hay que examinar y poner en práctica la verdad en mi vida. Verdaderamente, si tenemos sabiduría, la sabiduría viene de lo alto, la sabiduría que no es destructiva ni diabólica, entonces seremos pacíficos, amables, abiertos a la razón. Considera que esas tres palabras válidas para escribir cómo es la mansedumbre. No quitamos esta palabra mansedumbre. Se desarrolla en la vida. Es algo de la alma. Aquellos con la sabiduría de lo alto escuchan a los demás, examinan todo, retienen lo bueno, desechan lo malo, lo hacen. Hay mucha sabiduría hacer eso. Somos enseñables, el cristiano es enseñable. Tiene el poder bajo control, tiene el dominio propio sobre su vida, lo muestra, lo vive, se siente. Cuando entra por esas puertas es una alegría, es un gozo ver al hermano pasar, porque está practicando la sabiduría de Dios, no del mundo. En el hogar igualmente. ¿Por qué? Porque es puro, es pacífico, es amable y viene y es abierto a la razón de Dios. Abierto, mirando eso, hay buen fruto aquí. Y fíjate, dice, llena de misericordia y buenos frutos. Llena de misericordia y buenos frutos. Esas cualidades nos llevan a tener, ¿qué? Misericordia y buenos frutos. ¿Se puede escribir su vida como lleno de misericordia? ¿Se puede venir? ¿Entienden qué es mostrar misericordia, lleno de misericordia? ¿Lo has contemplado? ¿Lo has entendido? ¿Qué es el lleno de misericordia? ¿Puedes describir tu vida como llena de buenos frutos? ¿Lo puedes? ¿O está lleno de confusión? Piénsalo. Hay una confusión en cómo vivir, y cómo uno vive la vida en las decisiones que toman. Y no debe ser así. No debe ser así. Piénsalo, cristiano. Recuerda como Santiago comienza esa enseñanza en el versículo 13. Míralo. ¿Quién es sabio y entendido entre nosotros? Cristiano,
su buena conducta muestra la mansedumbre de la sabiduría de tu vida. Entonces, ¿dónde está la buena conducta? Y no estoy hablando de vestirse y no estoy hablando cómo hablas. Estoy hablando de las decisiones que toman. Estoy hablando de cómo se presentan delante de todos. Estoy hablando cómo ponen atención a este sermón. Yo sé que hay otras cosas en sus mentes. Hay cosas más importantes según su pensar. Pero vale la pena mirar si mis actos son llenos de misericordia, si mis actos están llenos de resultan buenos frutos. Deben pensar en estar llenos de misericordia y buenas obras hoy. Deben procurarlo, deben anhelarlo, deben desglosarlo. Se hace más fácil las palabras mansedumbre, se hace más fáciles las palabras misericordia y buenos frutos, buenas obras. Es más fácil para practicarlo y definirlo y explicarlo. Pero ahorita puede ser confusión. Y no debe ser así, cristiano. Debemos pensar en buenas obras y actos misericordiosos el día de hoy. Palabras más sencillas. ¿Cómo quiere que Dios vive mi vida? Que vive mi vida en Cristo hoy. ¿Cómo quiere que Dios viva mi vida en Cristo hoy? En misericordia y en buenos frutos. Esto muestra la sabiduría de Dios que está obrando en nuestras vidas. Y el punto final aquí es este. Se encuentra en el versículo 17. Dice que debe ser llena de misericordia y buenos frutos, que sí que sin vacilación, sin hipocresía. Vacilación es mediocre, ininteligible, con duda, incertidumbre. Es lo que viene siendo vacilación. El otro, hipocresía, que es fingida y no expresado sinceramente. Es lo que es hipocresía. Dicen una cosa, hacen otra. Creo que esta lectura coincide mejor con la idea prevista. El cristiano no es falso. El cristiano es verdadero. No titubea ante los desafíos. No es débil, está bajo control. Los cristianos son sinceros y verdaderos en sus acciones. El cristiano ya sabe que su sí es sí y su no es no. Su sí es sí y su no es no. En contraste, el hombre de doble ánimo, lo que Santiago nos enseñó en Santiago 1:8, es un hombre inestable en todos sus caminos. Una vida de confusión. Dios no le va a dar la sabiduría necesaria, porque es inestable. No merece el nombre de cristiano. Es un hombre religioso. Es un hombre lleno de hipocresía, vacilación en todas sus decisiones, confusión. El fruto de estas cualidades es la justicia sembrada en paz por aquellos que hacen la paz. Miran 1:20 lo dice igualmente, dice, pues la ira del hombre no obra la justicia de Dios. No obra. Notamos que eso significa que nuestra ira no produce la vida justa que Dios exige de su pueblo. Igualmente, si miramos en este contexto, lo que está diciendo aquí, todas las cosas que vienen y traen mentira a nuestra vida, que proviene del corazón, esas ambiciones personales, egoísmo, arrogancia, celos, todo eso, al final de todo, mi pregunta es: ¿dónde está Dios? Porque lo que Dios produce es una vida llena de misericordia, buenos frutos, inquebrantable, sincero, puro, pacífico, amable, abierto a la razón. Pero esa vida justa solo llega a aquellos que hacen la paz. Solo a aquellos que hacen la paz. Mira conmigo Juan 14:27. Ya vamos de bajada.
Ya vamos para entrando en la conclusión. Juan 14, 27. Una pregunta cristiana: ¿qué es lo que nos dejó Jesucristo? La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe su corazón ni tengan miedo. El verdadero cristiano tiene la paz de Cristo. La paz que nos fue regalado. El verdadero cristiano puede hacer decisiones que no traen enemistad entre él y Dios. Esa es la paz, no como el mundo lo da. La paz que le importa al cristiano es estar en paz con nuestro Creador. Y estar en paz con nuestro Creador es entender que Él nos dio esa paz. Él hizo la paz con nosotros. Él nos dio la salvación. Él nos dio esa sabiduría. Él nos dio todo lo que necesitamos para esta vida y la que viene. Esa es la paz que tenemos. Y esta paz trae unidad. Esta paz trae unidad con su iglesia. Esta paz trae unidad con su pastor. Esta paz trae unidad con su familia. Esta paz trae unidad a sus finanzas. Unidad de todas las áreas de sus vidas. ¿Hay una área de su vida que está descontrolada? Estás en enemistad con Dios, porque Él te dio dominio propio. Él te dio un espíritu con valor, con fuerza. Su mismo Espíritu Santo nos guía. Fíjense lo que nos da. Y eso coincide con el contraste de Santiago que Él hizo antes, que nos enseñó: la sabiduría del mundo conduce al desorden y la vil práctica. Cristo nos dio una paz, una tranquilidad de todas las cosas, no como el mundo lo da, sino conforme a la eternidad. Estamos paz para con Dios. Esa es sabiduría. ¿Cómo andar en esta paz? Tenemos esa vida para hacerlo. Escucha la sabiduría de Dios. Esa conduce la vida justa que Dios requiere del verdadero cristiano. La sabiduría divina. Y es para concluir aquí, mis hermanos. ¿Qué sabiduría dirige sus vidas? ¿Estás siguiendo la sabiduría de arriba o la sabiduría de abajo? Es fácil saber a cuál estás siguiendo. Mira su conducta, mira sus decisiones, mira lo que ustedes hacen con sus vidas, mira su carácter, mira sus actitudes, contempla sus decisiones, sus anhelos. ¿Con quién se están comparando? ¿Con los logros de un ser querido, de un vecino, de lo que la sociedad te está indicando cómo debe ser sus vidas, cómo debe ser su familia? ¿Se igualan a este mundo y las cosas de este mundo y la definición de este mundo? Los celos, la ambición personal, la arrogancia, el egoísmo, que vienen en diferentes colores y sabores en este mundo. Satanás ha cegado el entendimiento. Y tienen a todos, ese mundo está confundido. La época en donde un hombre no sabe si es hombre o mujer o caballo o perro. No es para reír. Somos hechos a la imagen de Dios. Somos hechos a la imagen y la semejanza del Creador. Jesucristo miró a Jerusalén y lloró. Le llegó tanta confusión, de tanta mentira, tanto engaño. Se preocupó por las almas. Es igual nosotros, mis hermanos. Hay que tener orden en nuestras vidas. Esas son preguntas retóricas. ¿Qué sabiduría dirige su vida? Debe ser Cristo. Debe ser Él. No sabe la implicación, lo que implica las decisiones que tomen en sus vidas.
No saben cómo eso puede ser palpante y sabroso para uno. Un sazón en este mundo. Sal de la tierra para que no tiene sazón en su vida. Aquel que tiene su paladar muerto, sin sentido, sin sabor. Somos la sal de la tierra. Decisiones que tomamos, la forma que vivimos nuestras vidas debemos estar gritando: Cristo es mi Señor. Ten cuidado de su manera de pensar, porque está errado. Si Cristo no está ahí, está errado. Sí, pastor, pero necesito que trabajar. Sí, pastor, pero mi familia va de lejos. Sí, pastor. Déjame decirles esto. Déjame decirles, es fácil agarrar un trapo de inmundicia y poner una caja bonita como un regalo y presentarlo como algo bonito, como un moño de regalo o un globo a un lado y hacerlo presentable, deseable de afuera, pero adentro sigue siendo un trapo de inmundicia. Déjenme decirles en esta forma: cristiano, si ha recibido un consejo bíblico, preguntas, ¿has seguido ese consejo bíblico? Después de recibir los textos bíblicos y su contexto y un buen consejo, ¿lo has escuchado o te ha hecho incómodo y después de contemplarlo, no ponerlo en práctica? ¿No ponerlo en práctica? Si no, lo contrario, ya está arraigado. Si no lo vas a hacer, ¿sabes por qué? Porque ya está arraigado en tu mente una filosofía que ha dirigido tu vida. Y no te das cuenta porque está tan arraigado en tu persona y no la palabra de Dios. Entonces Santiago está diciendo: te estás mintiendo a ti mismo. Te estás mintiendo a ti mismo. Si crees que estás siguiendo a Dios. Si lo ves, estás siguiendo la sabiduría del mundo sin darte cuenta. Los que siguen a Dios lo muestra por su buena conducta, las decisiones que toman, se inclinan a glorificar el nombre de Dios. El resultado de decisiones sabias debe tener como fruto la predicación del Evangelio, en palabras y en hechos. Muestran a otros la sabiduría que tienes en Cristo y el Evangelio que estás predicando, que está lleno de pureza, mansedumbre, misericordia y paz, que sobrepasa cualquier otra paz que este mundo puede presentarles. Nadie quiere dormir turbado de corazón. Nadie. No se puede dormir así. Dan vueltas y vueltas con el problema sobre la cabeza y en el corazón. Pero que el cristiano ora y sabe quién está en su lado. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Miran conmigo, quiero terminar con este texto. 1 Corintios, capítulo 1, versículos 27 a 31. Yo les recomiendo, miran lo que dice Pablo. Pablo es él es más directo aquí, dando un entendimiento más amplio que es de sabiduría. El 21, 1 Corintios capítulo 1, versículo 27. Díganme cuando están ahí. Hablando de la sabiduría que tenemos, lo que está a su disposición. Miren lo que dice. Primeramente dice, sino que Dios ha escogido. Voy a parar ahí. La sabiduría que tienen no es la sabiduría suya. La sabiduría suya es humana. La sabiduría divina que es dada por Dios es porque Dios te ha escogido. Es lo que está diciendo el texto. Dios te ha escogido. Sino que Dios ha escogido el necio de este mundo para avergonzar a los sabios. El necio conforme al mundo, nosotros somos necios. Porque el verdadero cristiano no titubea. El cristiano viene y dice, el hombre nacido hombre es hombre.
El cristiano, delante de los ojos de esa sociedad que es necio, dice, el matrimonio solamente es entre hombre y mujer. El hombre necio a este mundo dice, el hombre no trabaja, la mujer trabaja. El hombre ya se queda en casa con su familia, a cuidar a los hijos. El necio conforme a este mundo, ven y dicen, los jóvenes ya pueden casarse a los 12 años, ya pueden tener relaciones con hombres grandes. Fíjense lo que está delante de ustedes. Pero aquí está diciendo que sino que Dios ha escogido el necio del mundo para avergonzar a los sabios, y Dios ha escogido, fíjense, Él ha escogido, esta es su sabiduría, lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Dice, también Dios ha escogido lo vil y despreciado del mundo, lo que no es, para anular lo que es, para que nadie se jacte delante de Dios. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. Voy a parar ahí. Dios ha escogido. Es obra suya. Esa es la sabiduría de Dios. Y Dios, lleno de su gracia, nos ha compartido su sabiduría. Es lo que tenemos. Entendimiento. ¿Dónde venimos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vivimos? ¿Cómo vivimos nuestra vida? ¿Dónde vamos? Y satisfacción a la definición que nos ha dado Dios. Y cómo llegar ahí es locura para el mundo. Cómo que Cristo murió, resucitó. Ningún hombre puede resucitar y vivir. Y ascendió al cielo, que un día va a regresar. Eso es locura. Sabiduría de Dios para regresar a los débiles. Y ese mensaje está en nuestros labios. Ese mensaje está en nuestras vidas, está escrito en nuestros corazones, dirige en nuestros hogares. Si es algo que quiero dejarles el día de hoy, gloríense en esta verdad. Abrázame. El que se gloría en el Señor. Él hizo esta obra. Esta es su sabiduría. Es lo que me ha dado. Yo estoy en Cristo. No hay nada más importante sino mi Señor. Y si tengo una necesidad, voy a doblar mis rodillas. No voy a ir a pedir a la esquina que me dé un préstamo. Voy a pedir al Señor, Señor, sabes mis necesidades, dame conforme su gracia. Ese es el verdadero cristiano. Poniendo en práctica la verdadera sabiduría que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, vive la vida justa que Dios exige de ustedes. Y digo exige. No estoy usando la mala palabra, es exige. Es exige. Y digo exige porque ustedes cristianos tienen un nombre. Tienen el nombre de Rey de Reyes. Tienen el nombre cristiano. Tienen un nombre que exige ser honrado. Lo tienes. Lo tienes. Y si dicen amén, están diciendo así sea. Dios escuchó su amén. De acuerdo entonces con esto, deben salir de aquí teniendo esa sabiduría de lo alto, practicándolo y viviéndolo, haciendo cambios drásticos, radicales. Porque Cristo lo dijo muy claro: si tu mano derecha es ocasión de pecar, córtatela. Si tu ojo te hace ocasión de pecar, sácatela. Drásticamente trata con el pecado en sus vidas. Porque el nombre de Dios va a ser glorificado, no con arrogancia, vanagloria. Porque la salvación es del Señor, es su gloria y con Él lo va a compartir. Pero en Cristo nos invita en esta gloria, en esta vida eterna. Él tiene un plan perfecto para sus vidas. ¿Lo crees? ¿O se practica? Bendito Padre Celestial, gracias por su palabra. Gracias, Señor, por su palabra, por el entendimiento, Señor. Hay mucho que arreglar en nuestras vidas. Hay mucho que pensar en.
Hay, Señor, decisiones que tienen que ser tomadas, pecados que necesitan que parar de practicarse, orden que necesita que ponerse en los hogares, personas que necesitan que arrepentirse de sus pecados, que no han conocido a usted en la salvación y que han escuchado la predicación de hoy y que sepan que necesitan que arrepentirse de sus pecados para tener esta sabiduría que viene de usted y que nos guía a la vida eterna. Ayuda a mis hermanos y mis hermanas, ayuda a todos nosotros a glorificar su nombre, a vivir nuestras vidas como le complace a usted, no a nosotros mismos. En el nombre de Jesucristo, amén.